El sol matutino en Querétaro brillaba con una intensidad que parecía burlarse del luto. Las campanas de la iglesia repicaban lentas y pesadas, cada nota apretándome el pecho. Aferré el pañuelo doblado que Gabriel solía llevar en el bolsillo de su traje, buscando fuerza en su tela gastada. Amigos y vecinos se acercaban con rostros solemnes, murmurando condolencias que se mezclaban como olas lejanas. Pero entre los himnos y las oraciones susurradas, capté voces más cortantes, voces de mi propia familia. Amalia estaba junto al primer banco, su vestido negro impecable, sus labios curvados en algo más cercano a la satisfacción que al dolor. Javier se mantenía atrás, tecleando en su celular, sus ojos inquietos, cuando terminó la bendición final, y la gente comenzó a salir. Amalia se movió con una precisión que me heló la sangre. Sacó un documento doblado de su bolso y lo levantó con un suspiro teatral. «Papá dejó esto», anunció. Su voz cortando el murmullo del santuario. Las palabras me pusieron de pie antes de que me diera cuenta. El sacerdote se detuvo a medio paso. La congregación giró como un solo cuerpo. Los ojos de Amalia brillaron mientras extendía las páginas sobre el ataúd como si fueran una ofrenda, un suplemento a su testamento. Dijo con suavidad: «Me otorga la autoridad total sobre su herencia. Todo activos, propiedades, cuentas». Un jadeo bajo recorrió la sala. Mi garganta se apretó. Gabriel no había hablado de nada así. Mis dedos temblaron al intentar alcanzar el papel. Pero Amalia puso su palma para bloquearme. Se acercó lo suficiente para que solo yo escuchara. «No mereces ni un peso», siseó. Su aliento cargado de amargura. «No eras nada sin él. Ahora no eres nada con el muerto. Sal de la casa». Sus palabras golpearon más fuerte que las campanas. Javier soltó una risa breve por lo bajo. Su sonrisa torcida como un cuchillo. Vi el cálculo en sus ojos. El alivio de un hombre que ya enterraba deudas bajo la promesa de la fortuna de mi esposo. El santuario pareció inclinarse. Mis rodillas temblaron, pero me mantuve en pie, apoyándome en el borde del ataúd. El nombre de Gabriel grabado en la placa de latón brillaba bajo la luz de los vitrales, como si me observara, silencioso, pero firme. Doblé el pañuelo más fuerte en mi mano, tragué mi dolor y salí al calor de Querétaro. El sonido de los chismes susurrados persiguiéndome por las escaleras de la iglesia, hacia un futuro que aún no entendía. Cuando llegué a la casa que Gabriel y yo construimos juntos, el camino de entrada ya se sentía ajeno. El árbol de magnolia que plantamos en nuestro 10º aniversario seguía en pie, pero incluso sus ramas parecían apartarse de mí. Al abrir la puerta, el aroma a cera de lavanda me recibió demasiado limpio, demasiado final. Cajas alineadas en el pasillo parecían lápidas. Mis vestidos, fotos, incluso los gemelos de Gabriel que había guardado con cuidado en un cajón, estaban apilados sin cuidado. Amalia estaba en la sala, con los brazos cruzados, sus tacones resonando una vez contra el piso de madera como si reclamara su dominio. «Eres vieja, irrelevante y débil», dijo, sin alzar la voz, pero afilando cada palabra. «Esta casa es mía ahora. Toma lo que puedas llevar y vete». Intenté hablar, pero mi voz se atoró en la garganta. Por un momento busqué en su rostro a la niña que alguna vez sostuve en fiebres y desamores, pero sus ojos eran de piedra, fijos en Javier, que descansaba en la silla de Gabriel como si ya hubiera reclamado el trono. Empaqué una maleta en silencio, sin protestas, sin súplicas. El peso de la humillación era más pesado que la maleta. Cuando cerré la puerta principal, no sonó como madera contra marco. Sonó como el fin de una era. Esa noche, una amiga de la iglesia, Clara Mendoza, me abrió su casa de huéspedes. El pequeño espacio olía a cedro y libros de himnos antiguos. Una bondad que no había ganado pero necesitaba desesperadamente. Despierta en la cama estrecha, mirando las vigas del techo. Dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé trabajar noches largas junto a Gabriel en la oficina de transportes. Mis manos manchadas de tinta por los libros de contabilidad.
mi espalda dolorida por turnos dobles. Recordé a Amalia dormida en un catre en la esquina, sin saber que su cena venía de horas que tallé de mi propio cuerpo. Las lágrimas llegaron calientes y silenciosas. La traición quemaba más hondo que el duelo, pero debajo, algo más se movía, un pulso de desafío, débil, pero vivo, esperando su momento. La casa de huéspedes de Clara era tranquila, pero el sueño nunca llegaba fácil. Cada crujido de las vigas de madera me recordaba todo lo que había perdido. La tercera noche, decidí conducir hasta la vieja hacienda que Gabriel y yo usábamos como refugio. Habían pasado años desde que giré su llave, y el polvo cubría el porche, pero aún era nuestra, o eso rezaba. Dentro, el aire llevaba la presencia de Gabriel en cada rincón. Su escritorio estaba contra la pared. Roble pesado marcado por décadas de trabajo. Pasé los dedos por la veta, recordando cómo se inclinaba sobre los libros de cuentas con los lentes resbalándose por su nariz. En el cajón solo encontré papelería vieja, pero en el estante de arriba estaba su libro de oraciones, el que nunca dejaba que nadie tocara. Al abrirlo, una pequeña llave de latón salió deslizándose y golpeó el suelo con un tintineo suave. Mi aliento se detuvo. Arrodillándome, la sostuve en mi palma, su peso extrañamente cálido, como si Gabriel mismo la hubiera puesto allí para mí. La probé en el cajón cerrado del escritorio. Los engranajes giraron y el cajón se abrió. Dentro había un diario de cuero gastado y 2 sobres sellados con mi nombre. Mis manos temblaron al abrir el diario. La letra de Gabriel fluía fuerte en las páginas, aunque la tinta a veces se difuminaba donde su mano había presionado demasiado. Entrada tras entrada, revelaba lo que siempre sospeché, pero nunca me atreví a decir en voz alta. Amalia le había pedido préstamos que nunca devolvió. Había traído extraños a la casa, valuadores rondando como buitres, midiendo cubiertos de plata y muebles antiguos mientras fingía curiosidad inofensiva. Gabriel escribió sobre sus miedos, no por la fortuna, sino por mí. Sabía que su codicia se agudizaría tras su muerte, y temía que yo lo enfrentara sola. Terminó una entrada con una sola línea que me hizo doler el pecho cuando llegue el momento. Graciela debe decidir qué sobrevive. Cerré el diario con manos temblorosas, los sobres aún sin abrir, sabiendo que los secretos de Gabriel apenas comenzaban a salir a la luz. Me quedé en el escritorio de Gabriel hasta el amanecer, la luz de la lámpara proyectando sombras largas sobre las páginas de su diario. Cada entrada cortaba más hondo que la anterior. Había documentado todos los candelabros de plata que faltaban del comedor, la aparición repentina de valuadores que Amalia invitó sin su consentimiento, las constantes peticiones de dinero de Javier, disfrazadas de oportunidades de negocio. Los números contaban una historia de traición en tinta negra, meticulosa e innegable. Una página me detuvo en seco. Gabriel había dibujado su propia firma junto a una falsificación que descubrió en un documento de préstamo. Anotó cómo Javier intentó usar su nombre para asegurar fondos en un banco en San Miguel, solo para ser atrapado por un empleado atento. Ella sabe, escribió. Amalia apartó la cara como si no lo hubiera visto hacerlo. Mis dedos temblaron al trazar las líneas, mi corazón dividido entre el duelo y la furia. Durante años, excusé su descuido diciéndome que eran jóvenes, presionados, incomprendidos, pero Gabriel lo había visto por lo que era robo, puro y simple. Un golpe en la puerta de la hacienda me sobresaltó. Al abrir, estaba Tomás, con su sombrero gastado en las manos. Sus ojos se suavizaron al ver el diario apretado contra mi pecho. Señora, dijo con suavidad, sé lo que hicieron. La vi. Lo invité a pasar. Y habló en voz baja de la noche del funeral. Había visto a Amalia deslizar una bolsa de terciopelo en su bolso. El destello de plata captado por la luz del porche. No la enfrentó. Décadas de servicio le habían enseñado el silencio, pero recordaba cada detalle. Escuché. Mi cuerpo rígido,
las lágrimas amenazando pero negándose a caer. Por primera vez desde la muerte de Gabriel, una extraña fuerza creció en mí. Esto no era solo sentimiento, no era solo memoria. Tenía pruebas, registros escritos, firmas falsificadas, un testigo dispuesto a apoyarme. Cerrando el diario, miré a Tomás, mi voz más firme de lo que esperaba. Si Gabriel confió en mí para decidir qué sobrevive, dije, entonces debo empezar aquí. Conduje a San Miguel con el diario de Gabriel en el asiento a mi lado. Cada kilómetro cargado de duda y determinación. Al entrar a la oficina del doctor Anselmo Vargas, el peso de su mirada me recordó las veces que aconsejó a Gabriel en tormentas de negocios. Se levantó, tomó el diario de mis manos y lo examinó con cuidado deliberado. Cuando mencioné el suplemento al testamento que Amalia reveló en el funeral, un destello de incredulidad cruzó su rostro. Abrió un cajón, sacó el original sellado que Gabriel le había confiado y los puso lado a lado. Las diferencias eran evidentes. La versión de Amalia tenía un sello desigual, la tinta más oscura, las palabras alteradas para excluirme por completo. Anselmo ajustó sus lentes y me miró con firmeza. Es una falsificación, señora Heredia. Su esposo le dejó todo a usted. Me confió protegerla contra esto. El alivio y el duelo se enredaron en mi pecho. Antes de que pudiera hablar, la puerta de la oficina crujió y Sofía Ramírez entró, sosteniendo una carpeta. Había servido en nuestra casa por años, silenciosa como una sombra, leal como la sangre. Sus ojos encontraron los míos con una tristeza casi apologética. Debí hablar antes, dijo suavemente, abriendo la carpeta para mostrar recibos de casas de empeño. Cada uno llevaba la firma de Amalia, cada uno ligado a objetos que recordaba perdidos, una tetera de plata, joyas de herencia, incluso el reloj de bolsillo de Gabriel. Tomás, que había insistido en llevarme, dio un paso adelante y puso una mano en la mesa. Todos vimos pedazos de esto, dijo. Ahora es tiempo de juntarlos. Por primera vez, sentí que se formaba algo como un ejército, aunque pequeño y frágil. Anselmo con su peso legal, Sofía con sus registros, Tomás con sus ojos firmes. No eran guerreros, pero eran míos, aún así. Mientras nos sentábamos en esa oficina, el veneno de Amalia se esparcía. Anselmo me mostró una publicación que había soltado en línea, pintándome como inestable, senil, manipulada por intrigantes. Los comentarios debajo dolían más que insultos abiertos, vecinos susurrando dudas, conocidos asintiendo a su actuación de duelo. Presioné mis palmas contra la carpeta de pruebas, estabilizándome. Las mentiras habían viajado rápido, pero la verdad estaba reuniendo a sus testigos, y sabía que nuestro círculo silencioso tendría que enfrentar su tormenta de frente. No pasó mucho tiempo antes de que Amalia contraatacara. Anselmo me llamó una mañana, su voz tensa. Ha presentado una petición en el juzgado de sucesiones, dijo. Afirma que no estás mentalmente capacitada para administrar la herencia. Mi aliento se detuvo. Había oído los susurros por el pueblo, comentarios de vecinos que antes saludaban amablemente, pero ahora ladeaban la cabeza con lástima. Javier había avivado el fuego, diciéndoles a acreedores y socios que yo estaba perdiendo la cabeza, que pronto todo estaría en sus manos. Cuando Anselmo me entregó la petición esa tarde, vi mi nombre enterrado bajo mentiras, respaldado por un informe médico de un doctor que nunca conocí. Decía que sufría de pérdida de memoria y confusión. Leerlo fue como tragar vidrio. Tomás me encontró en la cocina de la hacienda, mirando los papeles con manos temblorosas. Puso una taza de café humeante y acercó una silla. Señora, dijo en voz baja, Gabriel escribió todo. Ese diario es su escudo, y yo estaré a su lado. La vi robar, lo juraré. Su presencia firme me estabilizó. Reunimos lo que teníamos: el diario de Gabriel con sus registros meticulosos, los recibos de Sofía mostrando los robos de Amalia y la promesa de Tomás de testificar. Anselmo lo compiló todo con la precisión de un cirujano.
ordenando los documentos en un caso que pudiera respirar bajo el peso sofocante de sus mentiras. Cuando llegó el día, caminé al juzgado flanqueada por Anselmo y Tomás. Los pisos de mármol resonaban con cada paso. Mi pulso acompasado a su ritmo. Amalia y Javier ya estaban dentro, sus abogados susurrando confiados a su lado. Ella no me miró al sentarme, pero sentí su sonrisa como una cuchilla en mi piel. La jueza Mercedes entró con calma mesurada. Anselmo se levantó primero, presentando el diario y el testimonio de Tomás. Los ojos de la jueza recorrieron cada página. Su expresión indescifrable, tras los argumentos de ambas partes, dejó su pluma y miró directamente a Amalia. Este asunto requiere mediación, dijo. Escucharemos las pruebas completas antes de decidir. El martillo golpeó, su eco resonando en mis huesos. Por primera vez, la pelea dejó de estar confinada a las sombras, había salido a la luz del juzgado. La hacienda se había convertido en más que un refugio. Ahora era una sala de guerra. Anselmo revisaba papeles legales en la mesa del comedor. Sofía ordenaba su pila de recibos. Y Tomás mantenía una guardia silenciosa cerca de la puerta. Fue entonces cuando llegó Diego Navarro, un joven consultor de informática en quien Gabriel había confiado para los sistemas de su empresa. Sus ojos agudos y su voz firme me dieron un destello de esperanza que no había sentido en semanas. Diego traía una laptop maltrecha. Su carcasa cubierta de calcomanías desvaídas explicó que Gabriel había encriptado una serie de archivos años atrás, dejando instrucciones para disputas familiares. Escuchar esas palabras en voz alta fue como si Gabriel hubiera anticipado cada traición. Cuando Diego abrió los archivos, mi aliento se detuvo. La primera grabación reprodujo la voz de Javier, baja y amenazante. Firma los papeles. Gabriel, no necesitas preocuparte por los detalles. Yo me encargo. La respuesta de Gabriel fue cansada pero firme. No usarás mi nombre para cubrir tus deudas. El siguiente archivo cortó más hondo la voz de Amalia, afilada con desprecio. Mamá ni siquiera puede mantener sus pensamientos en orden. No sabrá qué pasa hasta que termine. Apreté el borde de la mesa, el aguijón de su burla más cortante que cualquier cuchillo. Otro clip los reveló juntos, planeando firmas. Javier alardeó. Ya he copiado su letra antes, una más no importará. La risa de Amalia siguió, frágil y fría. La sala quedó en silencio cuando terminó el último clip. Anselmo me miró con convicción firme. Esto lo cambia todo. Por primera vez, las balanzas parecían inclinarse a mi favor. Pero la victoria nunca permanece sin desafío. Esa misma noche, Amalia lanzó su propia actuación, un video en línea, sus ojos enrojecidos, su voz quebrándose con un dolor ensayado. Se llamó a sí misma una hija en duelo, abandonada por una madre corrompida por el dinero. Habló de traición, de soledad, de amor negado. En horas, los comentarios llegaron de vecinos, miembros de la iglesia y extraños, algunos ya tomando su lado. Vi el video en la cocina de la hacienda, con Tomás de pie en silencio detrás de mí. El peso de las grabaciones empujaba en una dirección, la marea de simpatía pública en otra. La verdad y las mentiras corrían ahora codo a codo, y el mundo parecía incierto sobre cuál seguir. El crujido de la grava afuera llegó antes de que viera la fila de autos estacionándose frente a la puerta de la hacienda. Amalia salió primero, impecable en un traje negro a medida, con Javier cerca, seguido de dos abogados. Cámaras lo seguían, luces rojas parpadeando mientras los micrófonos se extendían hacia adelante. Querían un espectáculo, y habían traído público. Los vecinos se acercaron, atraídos por el alboroto. Algunos susurraban, otros levantaban celulares, grabando todo. Me quedé en la ventana con Anselmo y Tomás, mi pulso firme a pesar de la tormenta que se formaba afuera. La voz de Amalia cortó el aire, afinada para las cámaras. Mamá, por favor abre la puerta. Solo queremos lo que papá nos prometió. Juntó las manos como en oración, sus ojos brillando a la orden.
El brazo de Javier rodeó sus hombros, completando el retrato de una hija agraviada y su esposo leal. Presioné el botón del intercomunicador. Esta puerta se queda cerrada. Mi voz me sorprendió por su calma. Ya han tomado suficiente. Sus abogados levantaron carpetas, agitándolas para las cámaras. Javier gritó sobre derechos de propiedad, sus palabras afiladas con una indignación ensayada. La multitud se inclinó, hambrienta de drama. Anselmo salió, cargando un altavoz que había preparado. Lo puso en el poste de la cerca, su expresión tallada en piedra, con un movimiento de su mano. Las grabaciones de Gabriel llenaron el aire, las amenazas de Javier, la risa burlona de Amalia, su charla sobre firmas falsificadas, todo se derramó al abierto, llevado por el viento. Jadeos recorrieron la multitud. Una mujer en la calle se cubrió la boca. Un hombre murmuró: entonces es verdad. La máscara de Amalia se rompió en un instante. Su rostro se torció, la rabia derramándose donde segundos antes había lágrimas. Apaga eso, gritó, lanzándose hacia la puerta. Javier intentó jalarla de vuelta, pero las cámaras ya lo habían captado la furia, el desliz, la verdad. Me quedé detrás del cristal, el diario de Gabriel apretado contra mi pecho, sabiendo que la pelea había cambiado otra vez, esta vez frente a todo el pueblo. El juzgado sería el siguiente. El juzgado en San Miguel se sentía más frío que la piedra. Me senté junto a Anselmo, el peso del diario de Gabriel pesado en mi regazo, mientras Tomás, Sofía y Diego llenaban el banco detrás de mí como un muro silencioso de fuerza. Cuando la jueza Mercedes entró, la sala se aquietó como si el mismo aire contuviera el aliento. Amalia se levantó primero, sus ojos llenos de lágrimas, su voz temblando con un dolor ensayado. Habló de amor negado, de una madre consumida por la codicia. Javier siguió con su arrogancia habitual, agitando papeles y ladrando sobre derechos de propiedad. La jueza escuchó sin expresión, luego levantó una mano. Basta. El silencio que siguió cortó más afilado que cualquier martillo. Anselmo se puso de pie, su tono sereno, y colocó las pruebas en la mesa una por una. Los recibos de Sofía de las herencias empeñadas, el testimonio de Tomás describiendo el robo en el funeral, las grabaciones desencriptadas de Diego de amenazas y risas. Cada página, cada voz, se apilaba más alto hasta que las mentiras colapsaron bajo su propio peso. Finalmente, me levanté. Mis manos no temblaron al colocar el verdadero testamento de Gabriel ante la jueza Mercedes, su firma, su sello, sus palabras claras nombrándome única heredera. Por un largo momento, la sala quedó en silencio, incluso las lágrimas de Amalia secándose en un asombro atónito. Los ojos de la jueza recorrieron la sala. Este tribunal reconoce el testamento de Gabriel Heredia como válido. Amalia Heredia Gómez debe renunciar a todos los reclamos sobre la herencia. Javier Gómez queda referido para investigación por posible fraude. El martillo cayó, final y cortante. El rostro de Amalia palideció. La bravuconería de Javier colapsó en silencio. Y exhalé por primera vez en meses. El peso que había cargado sola ya no era mío. Y al salir de ese juzgado, supe que la elección de qué hacer después descansaba solo conmigo. Los meses siguientes se sintieron como respirar aire fresco tras años bajo tierra. La herencia ya no se cernía como una carga de cifras y contratos. Se convirtió en un lienzo que Gabriel me dejó para moldear. Con la guía de Anselmo, nació la Fundación Heredia. Su carta firmada en el mismo juzgado donde las mentiras de Amalia se desmoronaron. Becas para viudas y madres solteras. Aprendizajes a través de la empresa de transportes. Fondos para mujeres reconstruyendo sus vidas. El dinero ya no estaba en bóvedas. Fluía como una corriente hacia lugares donde importaba. Visité al primer grupo de beneficiarias en la Universidad de Querétaro. Sus rostros, brillantes de esperanza, me recordaron a la joven que fui, estirando cada peso, cargando responsabilidades más pesadas que libros,
Una mujer apretó mis manos y susurró: «Esto lo cambia todo». Pensé en Gabriel y lo sentí sonreír a través de su voz. Mientras tanto, el mundo de Amalia y Javier se deshizo. Declaraciones de bancarrota pintaron sus nombres en los periódicos. Los acreedores rondaban como halcones. Y sus antiguos amigos en la Sociedad de San Miguel dejaron de contestar sus llamadas. No me regodeé. Su colapso fue obra suya. Una torre construida sobre codicia que finalmente se derrumbó. De vuelta en la hacienda, cuidé las rosas de Gabriel, podando con cuidado, dejando que las espinas pincharan mis guantes lo suficiente para recordarme la supervivencia. El diario que me dejó estaba en la mesa cercana, su última página leída y releída. Cerrándolo con suavidad, susurré al crepúsculo: «Nunca fui tu carga, Amalia, tú fuiste la mía». Y por fin la solté. Luego abrí un libro nuevo, páginas en blanco esperando bajo mi pluma. Las palabras vinieron firmes, no de defensa o miedo, sino de comienzos mi propio diario, mi propio registro, ya no ensombrecido por la traición. Las rosas se mecían en la brisa del atardecer, y por primera vez en años, sentí que el suelo bajo mis pies era completamente mío.